Unidad Didáctica 13. ¿Cómo involucrar a la sociedad civil en el trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas? Vídeo 5. Unidad Didáctica en lenguaje sencillo. Para defender los derechos humanos contamos con leyes y con políticas públicas. Hoy vamos a ver cómo las organizaciones de mujeres con discapacidad pueden participar en el trabajo de- del comité de una de las leyes más importantes para las mujeres y niñas con discapacidad, la Convención CEDAW. Vamos a ver el trabajo del comité CEDAW. Con este vídeo queremos animar a participar del trabajo del Comité CEDAW a las organizaciones de mujeres con discapacidad y a otras organizaciones de mujeres. ¿Qué vamos a conocer? Vamos a conocer qué es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y vamos a ver su comité, el trabajo del Comité CEDAW. Veremos cómo las ONG pueden participar en el trabajo del Comité CEDAW y también podremos conocer cómo elaborar los informes alternativos. Veremos qué son los informes alternativos. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer también se conoce como la CEDAW, iniciales en inglés. Es una ley internacional aprobada por la ONU en 1979. La ONU es la Organización de Naciones Unidas y es la mayor organización internacional que existe, une a la mayoría de los países del mundo. 193 países son miembros de la ONU y la ONU se encarga de mantener la paz en el mundo, luchar contra la pobreza y trabajar por los derechos humanos. La CEDAW lo que quiere es eliminar la discriminación contra la mujer. La discriminación contra mujeres y niñas es cuando se trata a las mujeres y a las niñas de forma diferente que a los hombres y los niños. Muchos países están de acuerdo con la CEDAW y quieren eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas. Por eso han firmado y ratificado este acuerdo internacional tan importante. Cuando un país ratifica una convención, significa que está de acuerdo en defender los derechos que aparecen en esa convención. Ratificar significa comprometerse a cumplir los derechos de esa convención. La CEDAW tiene un comité que está formado por un grupo de personas expertas en los derechos de las mujeres, y este comité se encarga de que los países cumplan, de comprobar si los países están cumpliendo con lo que han prometido, con lo que se han comprometido, es decir, si están cumpliendo con los derechos de las mujeres y de las niñas. ¿Cómo puede comprobar el comité que los países están cumpliendo con, con la CEDAW? Lo pueden hacer de tres formas. Los países el comité puede examinar a los países, se lo permite la CEDAW, y después el protocolo facultativo de la CEDAW, que es un complemento que tiene la CEDAW para hacerla más fuerte y darle más herramientas para defender los derechos de la mujer y de las niñas. El protocolo facultativo tiene otras dos herramientas que puede utilizar el comité para comprobar que los países cumplen con la CEDAW. Una herramienta es las comunicaciones individuales y otras son las investigaciones. Mm, El examen, el examen a cada país es una de las formas que tiene el comité de comprobar que los países cumplen con la CEDAW. El comité examina a los países cuando ratifican, cuando se comprometen con la CEDAW. Un año después de ratificar, de firmar y ratificar, les hace un examen y después le hace un examen cada 4 años, un examen periódico cada 4 años para ver si están cumpliendo con los derechos. Y otros instrumentos que tiene el comité para comprobar que los países están cumpliendo con la CEDAW son las comunicaciones individuales y las investigaciones.
las dos herramientas que le da su protocolo facultativo. Las comunicaciones individuales son denuncias, quejas que hacen las mujeres cuando no están respetando sus derechos. Cuando una mujer no se le respetan sus derechos, lo ha denunciado en su país y su país no ha resuelto su problema, puede presentar una comunicación individual, una queja al comité CEDAW. Y el comité CEDAW también puede hacer investigaciones. Puede investigar a un país si le llega información de que ese país no está cumpliendo con los derechos de las mujeres y de las niñas, sobre todo cuando esos problemas que están teniendo las mujeres y de las niñas son graves o son muy continuados, suelen hacer habitualmente, tanto para que el comité pueda hacer comunicaciones individuales como para que pueda hacer investigaciones, el comité reciba comunicaciones individuales y pueda hacer investigaciones. En ambos casos, el país antes ha tenido que ratificar también el protocolo CEDAW, es decir, ha tenido que comprometerse con cumplir el protocolo facultativo de la CEDAW. Esas tres funciones del comité no son las únicas que hace. El comité también puede hacer recomendaciones generales. Una recomendación general es cuando el comité ve que los países tienen dificultades para que un derecho se cumpla, el comité puede hacer una recomendación general explicándole a los países pues algunos de los artículos de la CEDAW o algún tema nuevo que le está suponiendo un problema a las mujeres y a las niñas. Y en las recomendaciones generales, el comité da unas orientaciones a todos los países para ayudarlos a que puedan cumplir con los derechos con esos derechos de las mujeres y de las niñas. En este vídeo queremos sobre todo daros información sobre cómo puede participar la sociedad civil en el trabajo en todo ese trabajo del comité del que acabamos de hablar. Cómo puede ayudar la sociedad civil a que los derechos de las mujeres y de las niñas se cumplan. La sociedad civil son las organizaciones que no son empresas ni son del gobierno. También se suelen llamar ONGs o asociaciones. ONG significa organización no gubernamental. Son las iniciales de organización no gubernamental, es decir, una organización que no es del gobierno. Hay ONG que defienden a las mujeres y a las niñas con discapacidad y que pueden participar en el trabajo del comité CEDAW para ayudar que los derechos de estas mujeres y de estas niñas se puedan cumplir. Hemos hablado del comité CEDAW. El comité CEDAW está formado por 23 personas expertas, son personas expertas en los derechos de las mujeres. Son personas además de todas las partes del mundo, pero no representan a ningún país, son independientes. Y este comité unas veces trabaja unido, las 23 personas a la vez, y otras veces forma pequeños grupos de trabajo para hacer algunas funciones. Vamos a ver cómo se organizan los grupos de trabajo del comité para estas herramientas, para estas funciones de las que hemos hablado antes. Hemos dicho que el comité está formado por 23 personas expertas elegidas de todas las partes del mundo. En Naciones Unidas, en la ONU, el mundo se divide en 5 grandes zonas, son estas que veis de colores. Pues el comité, para algunas de sus funciones, crea grupos de trabajo más pequeños. En este caso vamos a ver el grupo de trabajo presesional, que es un grupo que está formado por 5 personas expertas. Cada una de esas 5 personas expertas pertenece a una de esas regiones que estáis viendo en los colores del mapa. Y estas personas, el grupo de trabajo presesional, este grupo de trabajo se va a encargar de hacer la lista de preguntas para hacerle el examen a los países. Y después el comité forma otro grupo de trabajo, que es el grupo específico de trabajo, que está formada
por unas 10 personas expertas que se van a encargar de hacer el examen al país. Y esas 10 personas expertas suelen ser de la región, de la zona del color que habéis visto, del país que se va a examinar. Son de la zona del país, pero no pueden ser de ese país, del país que sobre el que se va a hacer el examen. ¿Cuándo trabaja este grupo de personas expertas? ¿Cuándo trabaja este comité? El comité se reúne 3 veces al año. Se reúnen en Ginebra, que es una ciudad de Suiza, y a esas reuniones las llama periodo de sesiones. Tienen 3 periodos de sesiones al año. Un periodo de sesiones sobre el mes de febrero, ahí se reúnen 3 semanas. Otro periodo de sesiones entre junio y julio, que se reúnen otras 3 semanas. Y un tercer periodo de sesiones, que suele ser entre octubre y noviembre, en el que se reúnen 3 semanas, siempre en Ginebra. En el periodo de sesiones trabaja el comité al completo y el grupo específico de trabajo, el de las 10 personas. El grupo de trabajo presesional, el de las 5 personas expertas, no trabaja en este periodo de sesiones. El examen se hace en la semana 1 y 2 de ese periodo de sesiones. Los lunes suelen tener reuniones y los martes, miércoles, jueves y viernes es cuando hacen el examen, en lo que llaman diálogos constructivos, porque el examen es un diálogo, el comité pregunta y el país, el representante del país, responde. Diálogo. Y en la semana 3 del periodo de sesiones se hacen las recomendaciones para mejorar. En el examen ven qué problemas tienen las mujeres y las niñas y en la tercera semana hace las observaciones finales. Las observaciones finales le hace el grupo específico de trabajo, el de las 10 personas, y en esas observaciones finales le dan recomendaciones al país para solucionar esos problemas que tienen las mujeres y las niñas. Hay una cuarta semana que ya no es periodo de sesiones, sino que se llama semana presesional, en la que no trabaja el comité al completo ni el grupo específico de trabajo. Quienes trabajan son las 5 personas expertas, las del grupo de trabajo presesional. Y en esa semana hacen la lista de cuestiones y preguntas para el examen, que después hará en la semana, en el periodo de sesiones, pero en esa cuarta semana la lista de cuestiones y preguntas no son para ese periodo de sesiones, sino que hacen una lista de cuestiones y preguntas para 2 periodos de sesiones más tarde. Es decir, que en febrero harían las preguntas para el examen de octubre, en julio harían las preguntas para el examen de febrero, en octubre para el examen de julio y así sucesivamente. Ahora vamos a ver el examen de cómo se hace el examen del país. El comité examina 8 países en cada periodo de sesiones, en estas 3 semanas. Suelen examinar en la semana 1 y 2 los martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Veis? Los 8 países cuando se examinaría. Vamos a ver, ahora vamos a ver cómo se hace, cuáles son todas las fases, los momentos de ese examen, pero vamos a ver también cómo pueden participar las ONG en todo ese proceso de examen, en todo el trabajo del comité. Las ONG pueden participar porque el comité las tiene en cuenta en todo momento. El comité quiere que las ONG participen y las ONG pueden participar en el examen de 2 maneras. Pueden participar enviando informes alternativos, que también se llaman informes sombra, y pueden participar en el examen con intervenciones orales, hablando con el comité. Los informes alternativos los envían las ONG al comité CEDAW y pueden enviar distintos tipos de informes.
Pueden enviar hasta 4 tipos diferentes de informes para contarle los problemas reales de las mujeres y las niñas de su país. Se le llama sombra porque el país envía un informe y las ONG pueden enviar un informe pues, dando información nueva al informe del país, información que el país no ha dado. Y las intervenciones orales, pues las ONG en esos informes tienen que pedir poder hablar con el comité, solicitar una intervención oral para contarles directamente en persona los problemas de las mujeres y de las niñas en su país. Vamos a ver ahora cada momento del examen y cómo pueden participar las ONG. El examen al país comienza cuando el país envía un informe. Eh, en el momento en que el país envía el informe, que puede ser el informe inicial, cuando ratifica la convención, o puede ser el informe periódico, el informe que se entrega cada 4 años para el examen de cada 4 años. En ese momento las ONG pueden presentar un informe sombra, un informe alternativo, en el que deben de indicar que solicitan intervenir oralmente. Cuando el país envía su informe, ese informe llega a Naciones Unidas y allí lo traducen a los 6 idiomas oficiales. Cuando ya tienen el informe traducido a 6 idiomas, ya se puede elaborar la lista de cuestiones y preguntas, que se hace, como hemos dicho antes, en la semana 4, en la semana presesional, y la hace el grupo de trabajo presesional, el que está formado por los 5 expertos. En este momento en el que se hace la lista de cuestiones y preguntas, ya puede participar la ONG con otro informe alternativo, con otro informe sombra, en el que puede dar recomendaciones de preguntas para que se le haga a su país. Y ahí también debe solicitar e intervenir oralmente, participar oralmente. Esa lista de cuestiones y preguntas se las envían al país y el país tiene que responderlas por escrito. En el momento que el país responde las preguntas, las ONG también pueden participar y pueden pueden enviar otro informe alternativo, otro informe sombra, y pueden hacerlo bien contestando ellos también a esa lista de cuestiones o preguntas, o esperando a que el país responda esa lista de cuestiones y preguntas y dando ellos más información sobre las respuestas que ha dado el país. Cuando el país ha terminado y envía esas respuestas a la lista de cuestiones y preguntas, las envía otra vez al comité y otra vez se tienen que traducir a los 6 idiomas oficiales. Cuando el comité ya tiene tanto el informe como las respuestas a la lista de preguntas traducidas a los 6 idiomas, entonces puede comenzar eh, el examen a los países. El examen a los países se hace durante el periodo de sesiones. La semana 1 y la semana 2 hemos dicho que se hacen reuniones formales e informales. El comité tiene reuniones formales que son públicas y se recogen por escrito, libro de sesiones de comité, y también tiene reuniones informales, son privadas, ya son con grupos más reducidos de personas. Las reuniones formales las hace el comité al completo, las 23 personas expertas en los derechos de las mujeres, con las ONG de todos los países que va a examinar, de los 8 países que va a examinar en ese periodo de sesiones, y las reuniones informales, que son privadas, las tiene el grupo específico de trabajo, el de las 10 personas expertas que van a examinar al país, lo tienes con las ONG ya del país que las va a examinar. Tiene Si a un país lo va a examinar un día, pues la tarde del día anterior es cuando se reúne con las ONG para tener más información y poderle así hacer mejores preguntas al país para averiguar qué problemas tienen las mujeres y las niñas.
Para participar, para que las ONG participen en este tipo de reuniones, tienen que solicitarlo en esos informes alternativos, ¿eh? Em, y así puede hablar directamente con el comité. En esos periodos de sesiones, las semanas 1 y 2, es cuando se lleva a cabo el examen. El examen con el país, que es el diálogo constructivo, porque en ese examen lo que hace es el comité, el grupo específico de trabajo, el de las 10 personas, le hace las preguntas que ha elaborado el grupo de trabajo precesional y las preguntas que han propuesto las ONG, se las hace al país. En ese momento, las ONG pueden asistir, pueden estar presentes, pero no pueden intervenir. La tercera semana del periodo de sesiones, eh, el, el comité, el grupo específico de trabajo se reúne, analiza toda la información que tiene, la del diálogo constructivo, la de los informes, la de las listas de preguntas, y ahí hace las observaciones finales. Las observaciones finales, el grupo específico de trabajo del comité le dice al país qué es lo que más le ha preocupado de las mujeres y de las niñas y le da unas recomendaciones para que pueda solucionarlo. En este momento, las ONG también pueden participar a través de las recomendaciones que ha podido incluir en los distintos informes que ha ido entregando anteriormente. Y el comité las puede incluir ahí en las. Una vez termina el periodo de sesiones y termina el examen del país, el comité comprueba que el país va a llevar a cabo, va a hacer lo que le ha propuesto. Esto lo hace en el seguimiento de las observaciones finales. Le dice al país que los problemas graves tiene 2 años para resolverlo y los problemas que son muy, muy graves, los problemas muy, muy graves para las mujeres y las niñas, le da 1 año para resolverlo. Y le dice que dentro de 2 años le tiene que enviar otro informe, un informe en el que le diga qué es lo que ha hecho para que esos problemas se resuelvan. Y en ese momento las ONG también pueden participar con otro tipo de informe, un informe alternativo, otro informe sombra, en el que diga si el país está haciendo lo que el comité le había recomendado en el examen. Son los 4 tipos de informes que puede hacer las ONG contándole los problemas reales de las mujeres y de las niñas. Y aquí tenéis también las ocasiones en las que puede intervenir realmente. Normalmente ese es el proceso de examen normal, el proceso de revisión periódica es el que acabamos de ver. Pero en algunas ocasiones el país no envía informe o porque no ha podido o porque no ha querido. Pero el comité le da la oportunidad de hacer el examen en un procedimiento simplificado en el que no envía informe. Y en esa ocasión, pues la lista de cuestiones y preguntas pues no se pueden basar en la información que ha dado el país en ese informe. Pues, entonces hace una lista de preguntas diferentes. Normalmente se basa en el examen anterior, en las observaciones finales, las recomendaciones del examen y en esa ocasión le dan más tiempo para contestar al país, le dan 1 año para que conteste, para que dé las respuestas a esta lista de cuestiones y preguntas. Em, esta participación que hemos dicho que los periodos de sesiones se hacen en Ginebra, pues hay ONG que tienen dificultades para acudir, dificultades económicas para acudir o para elaborar algún tipo de documentación. Y hay una ONG que ayuda a participar de forma presencial y ayuda a elaborar esta documentación. La ONG es Asia Pacífico y este es el correo electrónico al que pueden escribir las ONG que tengan interés
en acudir a Ginebra para defender los derechos de las mujeres y de las... Hemos visto el examen y después y ahora vamos a ver las recomendaciones generales. Vamos a ver solo las funciones del comité CEDAW, no vamos a ver las funciones del comité en el protocolo facultativo. Las recomendaciones generales son las que explican con detalles algún contenido de la convención. Explica algunos artículos de algunos derechos de las mujeres y de las niñas que los países no han entendido bien y que no saben cómo llevarlo a cabo, o algún problema nuevo que haya surgido y que quieran tratarlo. Son recomendaciones para todos los países sobre lo que pueden hacer para que los derechos se cumplan. Y las recomendaciones generales son igual de importantes que la propia convención y los países tienen que cumplirla. Y las ONG también pueden participar en la elaboración de las recomendaciones generales. Vamos a ver cómo se hace una recomendación. El comité, cuando ve que hay algún problema con algún derecho o hay algún problema nuevo, alguna dificultad que ve que tienen los países, hace una recomendación general. Eso no es algo que se haga habitualmente, sino solo cuando el comité ve algún problema. El comité hace un documento básico y ese documento básico sobre ese problema y cómo resolverlo se lo envía a las ONG para que den sus aportaciones, para que digan qué más, qué otras cosas pueden incluir o qué deben de modificar o qué deben de eliminar. Las ONG hacen un informe alternativo o otro informe sombra con esas aportaciones. Y después, en el día del debate general, se reúne el comité con las ONG y con las ONG que lo han solicitado, tienen que solicitar esa intervención oral en el informe alternativo, en el informe sombra, y debaten sobre qué debe contener esa recomendación general, sobre cómo se puede resolver ese problema. Eh, Después de ese día del debate general, el comité, todas las aportaciones que se han hecho ese día, se incorporan en un borrador, en el borrador del documento, en el borrador de la recomendación general. Y de nuevo se lo envía a las ONG para que den una última, una última revisión y digan qué se puede incluir, qué se debe anular o qué se debe modificar. Y eso lo hace la ONG con otro informe alternativo, con otro informe sombra. Como hemos dicho, las recomendaciones generales no se hacen habitualmente. Cuando el comité considera que se debe hacer una recomendación general, en un periodo de sesiones reserva un día, que suele ser el último día de la segunda semana, para hacer el día del debate general. Y en esa ocasión, ese periodo de sesiones, en lugar de examinar a 8 países, examinan 7. El último día hacen ese debate general. Hemos hablado de cómo puede participar las ONG en ese trabajo del comité en la CEDAW y ahora vamos a ver qué deben de tener en cuenta las ONG en todos esos tipos de informes alternativos, esos informes sombra, los que cuentan los problemas reales de las mujeres y las niñas en un país. El informe normalmente tiene 3 o 4 partes. Una primera parte en la que se presenta la ONG, se cuenta a qué se dedica, qué derechos defienden, a qué colectivo defiende. Un segundo punto en el que se hace un resumen de lo que se quiere contar al comité, un resumen del problema. Y ya en el tercer apartado sí que se dan todos los datos de un análisis más detallado de los problemas que le van a presentar al comité. En ese apartado o en un cuarto apartado es donde deben incluir pues, las recomendaciones, recomendaciones de preguntas, si es para el informe de preguntas o recomendaciones para que incluya en las observaciones finales.
¿Qué más cosas debe de tener en cuenta estos informes sombra? Pues el informe sombra se debe de presentar en las lenguas de trabajo del comité. El comité suele tener 3 lenguas de trabajo, una de ellas va cambiando cada 2 años, pero el inglés y el francés son siempre lenguas de trabajo del comité. Por eso se pide que se haga el esfuerzo de enviar los informes sombra al menos en inglés, además de enviarlo en español, que se envíe también en inglés. El informe lo puede presentar una ONG o las ONG se pueden unir para hacer un informe sombra. Si lo presenta una ONG, el informe puede tener hasta 3.300 palabras y si el informe lo han hecho varias ONG unidas, puede tener hasta 6.500 palabras. Cuando se presenta un informe, también hay que indicar, hay que decir que ese informe tiene información privada que no se debe contar a nadie o si es un informe público que puede ver cualquier persona. Y es muy importante incluir los datos de contacto de la persona o de la ONG que ha elaborado el informe. Eh, Hasta aquí las aportaciones de las ONG, pero hay algo que algunas veces ocurre y es que cuando las ONG presentan un informe, dando información sobre su país, sobre los problemas de las mujeres y de las niñas de su país, a los países a veces no les gusta y tienen represalias contra la ONG. Eso significa, represalia significa que intentan hacer daño a la ONG castigándola o vengándose de ella por haber dado esa información. Cuando esto pasa, el comité CEDAW tiene una relatoría de represalia. La relatoría de represalia es donde pueden ayudar a las ONG que les está sucediendo esto con su país, que está teniendo represalias con ellos. En este correo electrónico, cedaw@cedaw.un.org, las ONG que están sufriendo este tipo de castigos o de venganza por parte de su país pueden informar al comité de lo que les está sucediendo. Y cuando envían esta información al comité, les puede decir que es solo para que estén enterados, para que estén informados, o les puede decir que quieren que el comité haga algo para solucionar esto. Aquí tenéis una imagen con todo el trabajo del comité CEDAW, tanto en la CEDAW como en el protocolo facultativo. Ahí de un vista. Y con esto finalizamos el vídeo por hoy. Os animamos a leer y a saber más sobre cómo pueden participar las ONG en el trabajo del comité CEDAW. Y tenéis en lectura fácil en este vínculo la CEDAW y cómo pueden participar las ONG. Y además tenéis en el aula de Derechos Humanos de la Fundación Ser Mi Mujeres, tenéis vídeos sobre mujeres con discapacidad en el que cuentan sus experiencias sobre este tema. Podéis encontrar más vídeos y más bibliografías sobre cómo participar en el trabajo del Comité CEDAW, en el aula de Derechos Humanos de la Fundación Ser Mi Mujeres. Y si queréis saber cuánto habéis aprendido sobre cómo pueden participar las ONG en el trabajo del Comité CEDAW, pues os animamos a realizar el cuestionario de lectura fácil que encontraréis en el aula de verdad. Es muy importante que las ONG presenten informes alternativos al comité para que se conozca mejor los problemas de las mujeres, niñas. Avanza a la siguiente unidad didáctica. Unidad didáctica 14. Los derechos de las niñas con discapacidad.